Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a hablar un tema precioso con el padre Javier Hernández, pastor. Él es fraile Agustino Recoleto, es un gran formador. Durante muchos años formó pues frailes agustinos recoletos, jóvenes en proceso de formación. Y el tema de hoy es la oración. En la entrevista anterior a esta, tuve una conversación muy interesante con la doctora en filosofía Rosario Atié, que nos habló sobre el discernimiento para llegar al asentimiento de acuerdo con la propuesta de John Henry Newman. Entonces, al final, la pregunta final fue, y bueno, último consejo, le pregunté, ¿cuál es el último consejo que nos das para que lleguemos a un verdadero asentimiento, un asentimiento real, incondicional hacia algo valioso? Entonces ella dijo, hacer oración, importantísimo hacer oración. Y en eso acabó la entrevista. Entonces yo dije, claro que sí, por supuesto que hay que hacer oración antes de tomar decisiones importantes para que entre la luz, ¿no? Y entonces dije, ¿quién mejor que Fray Javier Hernández Pastor para enseñarnos a hacer oración real, no de fantasía, no solo fórmulas que las sabemos muy bien desde el catecismo, ¿no? Sabemos rezar el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo y tantas otras fórmulas, pero las sentimos, las vivimos, sabemos lo que estamos diciendo, cómo hacer un diálogo con Dios verdadero, íntimo, un diálogo donde acabemos a la escucha de Dios y no solamente hablándole a Dios de lo que Él ya sabe de nosotros. En fin, dice San Agustín que quien ora bien, quien vive bien, ora bien. También nos habla de cómo hacer oración continua, tan solo con el deseo ardiente de encontrarnos con Dios en un momento especial de diálogo íntimo. Y a lo largo del día ese deseo es oración. En fin, Fray Javier, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, es una alegría estar contigo y con todos vosotros. Muchas gracias. A ver, pues dinos, enséñanos a orar, esa es la solicitud. Eso es lo que le dijeron los discípulos a Jesús, ¿no? Enséñanos a orar. Sí, sí. Yo creo que la oración es una actividad, por lo tanto tiene que moverse en nuestra vida, no siempre es la misma, ¿no? Sino que depende de lo que vivamos, cómo estemos, lo mismo que el amor de Dios. El amor de Dios no es el mismo por la mañana, por la tarde, por la noche y mañana y hoy, sino que es un amor concreto, de tal manera que nos ama como necesitamos ser amados en cada momento de nuestra historia, de nuestra vida, cuando estás con problemas, cuando estás alegre, cuando estás... Por eso. Bueno, entonces la oración, claro que sí que es importante, muy importante para todo, porque es un diálogo amoroso con Dios, ¿no? Desde tu corazón hasta el corazón de Dios. Y la oración es lo que nos une. Y esa oración pues, puede ser de muchas maneras. Puede ser de muchas maneras, pues comenzando por la oración más sencilla, que es la vocal, ¿no? Oración vocal, rezar una Ave María, un Padre Nuestro, Rosario, el Credo. Eso es, ¿no? Según va progresando la persona, pues va hablando menos y va poniendo más en función la fe. De tal manera que después pasa más a una oración mental, sobre todo con la palabra de Dios o con cualquier misterio, ¿no? Desgranando pues cosas que tú ves, que la palabra de Dios te va diciendo. Después está la oración afectiva, que ya no es tanto pensar, sino amar. Y después, el cuarto grado, yo creo que es muy importante, es la oración de quietud, donde ni piensas, ni amas, ni nada, sino que simplemente estás. Estar ahí, dejarte mirar y mirar. Sobre todo si es delante del sagrario o delante de una cruz, ¿no?
Y a partir de ahí ya viene la contemplación, porque no olvidemos que la oración es un don de Dios. Es un don de Dios que lo que quiere Él es que crezcamos en todos los sentidos, integral, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra actividad diaria, en todo. Y por eso, a partir de la cuarta grado, estos grados yo los digo porque yo los aprendí de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, ¿no? Que más o menos han desarrollado. San Agustín tiene otros grados parecidos, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos con el primer grado, este de la oración vocal, que es rezar, pues lo que nos han enseñado en la iglesia, nos lleva a sentirnos unidos a toda la iglesia, es también un signo de unidad. No solamente es que yo estoy rezando, sino que esté donde esté rezando, sé que en el corazón estoy unida a la iglesia. Y Sí, sí. eso le da un valor más fuerte, porque si yo estoy rezando y sé que estoy desconcentrada, que estoy un poco fría afectivamente con Dios, que estoy pasando por un desierto, como que me perdono, aún así rezo y sé que lo que me fortalece o fortalece mi oración es la unidad con la iglesia. Y por eso... ¿Sabes cómo hago yo para sentir, para vivir, no sé, para practicar esa unión con la iglesia? Pues saber que, como dice San Agustín, que Jesús ora en nosotros porque es nuestra cabeza. No solamente que oramos a Él porque es nuestro Dios, sino que ora. Entonces me uno a Jesús y Jesús ora en mí y conmigo. Y al estar conmigo, pues ora con todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces yo le pido siempre eso, Señor, venga, vamos a orar tú y yo, ¿no? Y porque es así. Claro, Hay una frase que para mí es fundamental, que cuando dice él, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? en Juan 15. Entonces, ¿eh? En Juan 15, una de Juan mis 15. lecturas favoritas. Claro, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, pues que la oración es la principal actividad de contacto con Dios y de mover la vida con Dios y mover también lo que sea, lo que estemos rezando, pidiéndole, pues sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, nuestra oración, qué sé yo, no tiene valor. Tiene que ser desde Él y con Él y para Él, como hacemos en la misa al final de la anáfora, de la oración eucarística, por Cristo, con Cristo y en Cristo, ¿no? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en lo que yo veo, eh, yo le he pasado también, nos escudamos en las oraciones de piedad, ¿no? En el que hemos rezado rosario, hemos rezado esto y ya está, y nos quedamos tranquilos. Se nos adormece la conciencia, pero no hemos tenido un contacto con Dios. No hemos tenido un contacto con Dios. Hemos rezado verbalmente o mentalmente, ¿no? Pero no ha habido un contacto con Dios. Siempre que hay una oración, aunque sea la más sencilla, como es la vocal, tiene que haber una pizquita de amor, una pizquita de presencia de Dios, ¿no? Porque si no, pues es como, qué sé yo, como la oración de los paganos, ¿no? Es como llenar el tiempo de palabras y no de contenido. Claro, No yo de... me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que no te hace cambiar. Ese tipo de oración no te hace cambiar nada, ¿no? Por eso, según vas adelantando, vas teniendo, no sé, el Señor te va, porque esto como es, como te he dicho, y San Agustín lo recalca, es un don. Hay que pedirle al Señor el don de la oración. Es un don. Y entonces vas percibiendo cómo haciéndolo así, tu vida va cambiando poquito a poco. Y Claro, porque sobre todo, cambia también tu mentalidad, cambia tu forma de pensar y de sentir la vida. claro, Te vas claro, acercando cada vez más a Jesús cuando tienes un diálogo verdadero. claro, claro, porque
la oración siempre es buscar la voluntad de Dios y buscarlo, ¿no? Si no, no. Buscar su voluntad, buscar su manera de ver la vida y estar abierto a Él. También, una de las cosas que yo he aprendido de San Agustín también es una entrega. Cuando tú rezas, tienes que entregarte a Él, como Él se entrega a ti. Yo a veces hago ese tipo de oración. Como Él siempre está entregándose, este es mi cuerpo que se entrega. Eso lo hace no solamente en la misa, lo hace diariamente, lo hace siempre. Entonces, si se entrega, alguien tiene que recibirlo. Pues yo lo recibo y al mismo tiempo me entrego a Él. Entonces, toda la oración tiene que ser eso, una entrega a Él y un recibirle a Él. Porque si no, se resume en eso, en fórmulas, ¿no? Entonces, la oración tiene que ser siempre un encuentro vivo y activo con Él, ¿no? Del tipo que sea. Mm, mm. Ahora, cuando estamos fríos en la oración, nos ayuda mucho tomar la Biblia, leer algún fragmento de la Biblia o los salmos también. Claro, claro, claro. Eso es fundamental porque en los salmos, como dice San Agustín, es Dios que te habla, ¿no? Es el Señor que te habla a través de la palabra de Dios. Y cuando haces tu oración, eres tú el que hablas a Él, le respondes con lo que sea. Y es interesante, es interesante. El mismo Jesús le ha dicho a mucha gente, y a mí a veces también yo noto que lo dice, que le gusta que una frasecita, una palabra del salmo, lo que sea, que te ha tocado el corazón, que te ha hecho vibrar. Eso le encanta, ¿no? Y que después lo rumies esa palabra, porque eso significa que el Señor quiere que saques todo el jugo de esa palabra, de esa frase, o lo que sea, ¿no? Que te ha tocado. Es lo que dice San Agustín también del rumiar, ¿eh? Rumiar, darle vueltas a la palabra de Dios para sacarle todo el jugo. Porque eso es otra. Es que la oración como es vida, es mucha cosa, ¿no? Es Sí. mucha cosa, porque es vida. Es vida. Y luego también eh, algún agustino nos explicó que Dios escucha los gemidos del corazón. Entonces, Claro. quien ora tiene que de verdad soltar el alma y dejar que el alma se exprese con sinceridad. Sí. Porque cuando pretendemos hablar con Dios, pero como ocultándonos, es una cosa inútil. O sea, le dices a Dios lo que no le quieres decir, no le dices lo que en verdad quieres, porque no sueltas el alma, no caes en sus brazos convencido de su misericordia. Y entonces como que vas limitándote en tu capacidad de diálogo con Dios. Entonces Sí. dice, este Agustino nos decía, es que son los gemidos del alma. Por eso es que en la palabra de Dios dice, no sabemos cómo orar como conviene. Es el Espíritu de Dios el que viene en nuestro auxilio, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde podemos abrirnos y hablar sinceramente, con gemidos. Hoy mismo le decía yo a una persona que tenía ciertos problemas y tal, que partiendo de la encarnación, que Jesús se encarnó, que es el Hijo de Dios se encarnó en la debilidad. Entonces, cuando tú veas que eres débil y en tu debilidad, de lo que sea, de un pecado, de una manera de no saber hacer las cosas, la debilidad que sea, invoca al Señor que se encarne en esa debilidad, ¿no? Porque la encarnación es eso, se hizo carne. Sarcos en griego es carne, pero débil, la debilidad. Entonces, hay que llevarlo a la práctica en las debilidades que cada uno tiene, incluido las tentaciones de todo tipo, ¿no? Que son debilidades, o no saber hacer las cosas, o qué sé, ¿no? O ira, o que tú descubres en tu vida que tienes ira, que tienes envidia, que tienes lo que sea. Invócale. Señor, entra en esta debilidad que tengo. Entra aquí. Por eso digo que la oración es muy amplia, ¿no?
Pero hay que partir de lo que Dios es. Y es muy sencillo. Y nos ama. Y quiere que tengamos vida y vida abundante. Partir de eso, no partir de nosotros, sino partir de Él. Y Claro, saber entonces, a sí, quién vamos, saber a quién vamos, a quién le estamos hablando, con quién nos estamos encontrando. eso, Claro. ya sabes que San Ignacio de Loyola decía eso. Cuando vayas a hablar, lo primero que tienes que hacer es pensar lo que vas a hacer, con quién vas a estar, con quién vas a hablar y dialogar, ¿no? El preámbulo que decía él, ¿no? Y lo mismo Santa Teresa también decía eso, que sepas que estás hablando con uno que te ama, ¿no? Y sí, pues todo eso es, por eso digo que para hablar de la oración podríamos estar 5 años hablando, ¿no? Ahora, cuando éramos pequeños, como que la piedad era más notoria, porque, porque Sí, éramos más sencillos, más espontáneos cuando éramos pequeños. Se vale rescatar esa piedad infantil como un recomienzo. Vamos a recomenzar, ¿no? Personas que vuelven a la fe y dicen, ¿y ahora cómo hablo con Dios si tantos años me he alejado de Él? Pues recomienza como cuando eras pequeño. ¿Se vale? sí. Sí, todos tendremos, yo por lo menos tengo experiencia de cuando yo era pequeño, yo tenía miedo de por las noches, ¿no? Y tal. Y después todo el mundo decía que yo era malo, que yo no sé qué, que porque me portaba mal o qué sé yo, con 5 años, 4 años. Y entonces yo pensé bueno, pues si soy malo, cuando iba a la misa y oía al cura que decía lo del cielo y tal, decía, va, eso no es para mí, ¿no? Ay, qué duro. Pero con toda tranquilidad. Y entonces oí que rezando 3 Ave Marías a la Virgen María, pues te ayudaba. Oye, comencé por la noche a rezar 3 Ave Marías, niño, ¿eh? Se me quitó aquello radical. Es lo que dices tú, ¿no? Es lo que dices tú, como una oración de niño sencilla, confiante, ¿no? Que te entregas en la Virgen María o en San José o quien sea que tú le reces, pues claro que sí. Y así deberíamos hacer siempre, siempre. Bonito, qué bonito. Fíjate, algo me habrá pasado a mí que cuando yo era pequeña, yo le rezaba a Jesús, yo solita, así en las noches, le rogaba que por favor los malos sean felices para que se vuelvan buenos. O, Claro, o que los malos sean buenos para que sean felices. Y así suplicaba, o sea que se ve que a mí también, yo también crecí con esa idea de que yo no era suficientemente buena, ¿no? Que sean felices para que sean buenos o que sean buenos para que sean felices y esa era mi súplica. Y creo que sigue siendo válida esa idea. Que sean buenos para que sean felices o que sean felices para que sean buenos y el remedio está en la comunión con Dios, en encontrarse con Dios, escuchar a Dios y dejarse cambiar el corazón por Dios, sí, ¿no? sí, sí. Ahora, Yo, esto de la alabanza también, a mí me gusta mucho cuando estoy muy triste o cuando me va muy mal, alabar a Dios. Como que dejo de pensar en mí y me dedico a alabar a Dios, como si la gran noticia, porque así es, la buena noticia de entre todo lo malo que puede haber en la tierra es que Dios nos ama y que hay una vida futura. Entonces, alabar a Dios te saca de tu tormento interior y te alegra. sí, hay una fuerza en la oración de alabanza, hay una potencia muy grande. Alabar a Dios y darle gracias a Dios por todo, por todo, por todo, por todo. Lo bueno y lo malo que te pasa, ¿no? Porque ¿qué sabes tú las consecuencias de cualquier acción que a ti te parece mala? Entonces, alabar a Dios, eso tiene una potencia muy grande. ¿Por qué? Porque le dejas las manos libres a Dios para actuar. Tú le alabas a Dios por lo grande que es, por lo bonito que es, por lo que ha hecho la creación, porque ha hecho no sé qué, y te olvidas de tu problema, lo que sea. Eso tiene una repercusión muy grande. Por eso mismo, porque le dejas las manos libres. Cuando hacemos oración de petición de problemas que tenemos, enfermedades que hay en la familia o que sea,
siempre hay un algo, no sé, egoísta, ¿no? Ahí. Pero cuando le alabas a Él por lo que Él es, no hay egoísmo. Te alabas por lo que Él es. Es lo mismo que el Magnífica de la Virgen María, ¿no? Mi alma engrandece al Señor, ¿no? Y entonces, al dejarle las manos libres, Él hace maravillas. Maravillas en ti. Hay un libro ahí de un pastor protestante que yo le he usado mucho aquí en algunos grupos, que es sobre la acción de gracias, sobre el poder de la alabanza. Es un protestante, Wow. ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? Sí, el autor, no me acuerdo ya, Bueno. Martin, no sé qué, pero el título es El poder de la alabanza. El título del libro es El poder de la alabanza. Y entonces él dice eso, alabar al Señor por todo lo que te pasa. Acostumbrarte al Señor para alabar. Porque eso está fundamentado en la Biblia, en los pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿no? En acciones que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí verdaderamente uno ve todo. Te da una felicidad, una cosa, que te olvidas de tus problemas o lo que sea. Y no por olvidarte, sino como lo que te he dicho, le dejas todo en las manos de Dios y Él actúa. Él actúa. Y además, todo lo colocas en su justa medida. Cuando ya diriges tu mirada solo a Dios para alabarlo, las demás cosas que son pasajeras y efímeras, por muy dolorosas que sean, cobran una justa medida frente a la eternidad, frente a lo más divino, hermoso, maravilloso que es la vida eterna con Dios, ¿no? Ya sabes que en las confesiones de San Agustín, la primera punto era eso, ¿no? Has hecho al hombre para que te alabe. Le has dado fuerza y a pesar de que sé que el hombre es el último punto de la creación, pero sin embargo le has hecho para que te alabe y te bendiga. Y que no descansamos hasta que descansamos en Él. Claro. Y la oración es un descanso en Dios. Sí, pero hacerla así, que decir, no hacerla por costumbre o porque yo me comprometo a rezar esto, rezar aquello, y como si fuese la vida una cosa estanca. Que decir, ahora saco el momento de rezar, lo rezo, lo oculto y voy a mis obligaciones, no sé qué, y sin ninguna hilación una cosa con otra, ¿no? Y por eso muchas veces yo veo que los cristianos somos muy rezadores, pero poco oradores, ¿no? Poco oradores, que si somos rezadores de repetir fórmulas, ¿no? Pero poco oradores de meternos en el corazón de Dios y rezar desde el corazón de Dios. Yo ahora mismo estaba rezando un rosario y ¿sabes lo que hago? Pues como dice San Agustín que Jesús ora en nosotros, pues yo le pedí al Señor que orase conmigo a la Virgen María, fíjate tú, les Ave Marías, todo eso, ¿no? Juntos los dos. Y entonces es que ahí es lo que has empezado diciendo tú, el cuerpo de Cristo se une con nosotros. Y ahora, ¿no? Pero además, cuando es rezar a la Virgen María con Cristo, te sientes niño pequeño. Ese Cristo histórico, el que vino, ese ser humano que es Dios, ¿no? Y te hermanas con él y te imagino ahí hablándole a la mamá. Entonces Claro. te haces más hermano de Jesús y entonces ya la Virgen María la entiendes de otra manera, como la mamá de tu amigo, que también es Sí, madre tuya, pero es la mamá de tu mejor amigo. sí, Entonces te haces chiquito rezando con Cristo a su mamá en la tierra, claro, ¿no? claro. Es Yo, increíble. yo muchas veces, cuando rezo el Padre Nuestro, por ejemplo, me uno a Jesús y pienso cómo amará a Jesús a su Padre, ¿no? Y unirme yo a ese amor que Él tiene a su Padre. Y lo mismo lo que dices, el amor que tiene Él a su Madre, a la Virgen María.
¿no? Cuando rezas a la Ave María. Claro, y así pues vas captando poco a poco los sentimientos de Cristo, ¿no? Claro. Y captas también esa parte que dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y entonces entiendes a la Virgen María como la primera discípula que entendió la palabra de Dios y que, como dice San Agustín, ella es más feliz por haberlo engendrado en su corazón que por haberlo engendrado en su cuerpo. Sí, No, sí, entonces te va cambiando, es que este irte identificando con los sentimientos de Cristo a partir de su palabra y de nuestro diálogo íntimo con Él, de nuestra oración con Él. de todas formas, en cada momento de la vida o del día, hay que preguntar al Señor qué tipo de oración quiere que hagas, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque a veces Él mismo te lleva a, por ejemplo, estás meditando Rosario, los misterios dolorosos, pues te lleva a lo mejor a callarte, pero a meterte en el corazón de Jesús que está sufriendo allí en el huerto de Getsemaní, ¿no? Y estás uniéndote allí con Él, porque Él tiene una queja que sale en los salmos, que no encontré consoladores, ¿no? No encuentro consoladores. Me parece que es el... Sí. Y por eso te digo que hay que moverse y preguntar al Señor qué tipo de oración quiere en cada momento, ¿no? Porque si no nos acostumbramos a hacer siempre las mismas cosas y no se aprovecha y no crecemos. Claro, no hay dinamismo interior. Ahora, otra limitante para hacer oración, y lo advierte la palabra de Dios, ¿no? Es que antes de orar, perdonemos y no tengamos deudas unos con otros. Cuando Claro, tenemos el corazón endurecido por algún rencor o por alguna vergüenza enorme, una deuda gigante, pues sí, una culpa enorme, nos sentimos como exiliados del corazón de Jesús y no nos atrevemos a hacer oración. Por eso San Agustín dice, quien vive bien, ora bien, quien ora bien, vive bien. Entonces hay que con humildad romper el miedo sí, y orar incluso para que nos ayude a perdonar, para que Dios claro. nos Por ayude a eso, perdonar y poder seguir orando y entonces vivir bien. por eso en la Eucaristía, si te acuerdas, lo primero que se hace es reconciliarte con los que viven contigo, pedir perdón, Sí, ¿no? El sí, acto penitencial, sí, sí. claro. Sí, eso es por eso digo que hay muchos detalles, ¿no? En la oración, mucho contenido, porque es un contacto de Dios contigo. Y Él quiere que tú te muevas. Por ejemplo, si hoy, por ejemplo, has ido a la oración y te ha ido muy bien y te has sentido a gusto y notas que tu fe ha estado viva y lo quieres repetir mañana, a lo mejor no te sale, porque mañana quiere otra cosa, ¿no? Sí. Imagínate. Y después todo el fenómeno que hay en la oración. Yo tuve un novicio que comenzó muy fuerte el noviciado en la vida de oración, ¿no? Y claro, pues iba a la oración y un gusto muy grande, una presencia de Dios muy sensible, muy tal, pero aquello se acabó y me buscó llorando, venía llorando, que no sé dónde está Dios, que ya no sé lo que me pasa, que no lo siento. Digo, niño, es que estabas ya acostumbrándote a los gusticos de la oración, no a Dios, sino a los gusticos de Dios, Claro. ¿no? Y por eso ahora te quita sus gusticos para que ores en fe, solo en fe, ¿no? Fe, sin sentir, sin nada. Pues la Virgen, digo, la Madre Teresa, Teresa de Ávila pasó años de desierto y aún así oraba y trabajaba y servía. eso es. Hoy sí,
hoy hemos hablado un poco de eso en la misa, porque el evangelio de hoy es cuando Juan Bautista manda a 2 discípulos de él a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o es otro que va a venir? ¿No? Y entonces yo decía, mirad cómo el mismo Juan Bautista tuvo sus dudas, tuvo su noche oscura, ¿no? Como la tuvo Elías. Después de lo del Monte Carmelo, que le escribió la Jezabel, la reina Jezabel, de que le iba a matar a él, como él mató a los sacerdotes de Baal, pues se fue por el desierto y le entró una depresión de caballo, una depresión tremenda, que quería morirse, ¿no? Es decir, que los profetas también tienen su noche oscura y ¿no? Y Jeremías llega un momento que dice, Señor, ya no voy a hablar más de ti, porque cada vez que digo algo me dan palos por todos los sitios, ¿no? Y eso hay que ser consciente también, que la oración es vida, va caminando para un lado o para otro, ¿no? Y a veces te pasan cosas que no te entiendes. Y dices, jo, pues si ahora si no me tengo que esforzar porque me distraigo mucho, o porque no me concentro, o porque no me gusta, o porque me canso. Tienes que seguir, tienes que seguir. Aunque sea Porque, poquito, aunque sea poquito. ¿Te acuerdas que hace unas semanitas yo te consulté algo y tú me dijiste, reza a tu ángel de la guarda? Y yo, hace años, desde que era chiquita, que no rezo al ángel de la guarda. Bueno, con mis hijos, que les enseñé esa oración, por supuesto, ¿no? Que también la volví a hacer, pero fue un tiempito, toda la infancia de mis hijos. Pero yo hace años, y verdaderamente empecé a hablar al angelito de mi guarda. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. aquí Qué en España barbaridad, también. qué recuperación de la dulzura. Se dulcificó mi Claro, corazón con una oración sencillita. sí, sí, sí. Entonces tiene que ver con la actitud, más que con todo lo que digas, una actitud y una necesidad sincera de Sí, recuperar la libertad interior, la dulzura, la paz, la sencillez, la vida al gusto de Dios. sí, sí. Recuperar el modo de ver la vida, ¿no? Mm. Como los niños, que siempre es nuevo, esa novedad que siempre ven en las personas, en los hechos, en todo. Eso debemos recuperarlo, sí. Ahora, tú decías que Dios nos pide que oremos de diferente manera o nos da algo distinto en cada momento de oración o a cada uno nos da lo que corresponde según nuestra necesidad y nuestra personalidad. Por ejemplo, una persona atenta a su vida contemplativa, a su relación con Dios, puede encontrar belleza en el día a día, salir a la calle y encontrar que justo aquí le pasa una mariposa, así justo aquí, ¿por qué a mí? Justo aquí, ¿no? Casi se me para en la nariz la hermosa mariposa. O vas y abres la puerta de tu automóvil y te encuentras que, no sé, algo significativo, cayó una hoja preciosa de un árbol y parece que está adornando el auto. O sea, todo el tiempo te encuentras detalles, pero detalles para los que tú estás atento, si no, no te darías cuenta, Nada, ¿no? sí. Y hay otras personas que a lo mejor son más intelectuales y se encuentran con eruditos por todos lados que les van dando luces de sabiduría y que van completando y dices, Dios, estás en todas las cabezas, qué maravilla encontrarte en tantos seres humanos que han encontrado luces de sabiduría, ¿no? Y así, es verdad que Dios le da a cada quien según su necesidad, según su personalidad y según la disposición que cada uno de nosotros tiene para recibir de Dios en la vida. Sí, es que yo creo que somos como un jardín, ¿no? En un jardín tú tienes rosas, tienes lirios, tienes flores de todo tipo, pues así está en la humanidad y así quiere vernos Dios, ¿no? Cada uno con su riqueza, diferente.
con su manera de ser diferente, con su modo de amarle diferente, porque Él es infinito. Y al ser infinito, pues admite amor. Como que se te cortó la voz. Emoción. A ver, ¿Así? esto ultimito no te escuché, lo ultimito que dijiste. Pues está todo grabado. Era aquí me apareció un letrerito que decía que estaba bajita mi conexión de internet, pero ya te escucho. A ver, que Dios nos da a cada uno algo diferente, porque Él es infinito y Sí, todos sí, somos diferentes. claro, porque no podemos abarcar a Dios, ¿no? Entonces cada uno toma de Dios un pedacito de lo que sea, que te conviene a ti. Lo mismo que la belleza de Dios está repartida entre todos los seres que existen, ¿no? Porque es infinito. Entonces, por eso hasta nuestras huellas digitales son diferentes todas unas de otras, ¿no? Porque es toda la magnificencia de Dios que está ahí en cada uno de nosotros. De tal manera nos ama y de tal manera nos quiere ser representado en nosotros que se manifiesta así, hasta en lo físico, ¿no? Hasta en nuestro cuerpo. Y por eso nuestra relación con Él tiene que ser de diferente manera en cada uno. Tú, por ejemplo, que tienes 2 hijos o que tenga los que sean, cada uno es diferente. Y cada uno tiene una relación contigo diferente. Y tú con ellos diferente, ¿no? Pues imagínate Dios. Sí, claro. Y para Dios cada ser humano es todo, es importantísimo, es como si fuera único cada uno de sus hijos. Eso. Acuérdate de la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Que se le pierde una, deja las 99 y va a buscar la una, porque una que se le pierda es infinita, merece la pena luchar por ella, ¿no? Y tiene un valor tremendo, ¿sí? Claro, y con esa confianza hay que aceptar que nos ama e ir con Él, ¿no? Hablar con Él, escucharlo. Ahora, yo noto que muchas personas se distraen con los rituales, se distraen con los dogmas, se distraen con las apariciones de la Virgen, ¿no? Se distraen, como que siento que, como si no se fueran al meollo del asunto, como si no fueran a ese encuentro íntimo y real con Dios y estuvieran todo el tiempo como distrayéndose. ¿Cómo ayudarles para que renuncien por lo menos un momentito a eso y se metan en su corazón y vivan la experiencia de la interioridad y trascendencia que propone San Agustín? ¿Cómo Sí. hacerles perder el miedo a bajarse de la rama y abrazar el tronco? Pues sí. Eh, de todas formas, como la vida de oración es eso, movimiento, pues uno lo va aprendiendo, ¿no? Pero hay que estar atento, si no siempre te acostumbras a rezar de la misma manera o contemplar la misma manera, como dices tú, una verdad, un dogma, un eso, y te parece que eso es, ¿no? Pero aún así no entras en contacto con Dios. Quien está rezando es tu cabeza, ¿no? Pero no tu corazón, ¿no? Porque eso nos habrá pasado a todos. A mí me pasaba también. Cuando rezaba lo que sea, la pasión de Cristo, pues como uno ha estudiado teología, pues vas desgranando ideas, ¿no? Como si eso fuese... Y no, como dice Santa Teresa, orar es amar, no pensar. No tanto pensar mucho, sino amar mucho, ¿no? Aunque estés contemplando una escena de la pasión o de una escena de lo que sea, pero si no metes el amor, el corazón, pues como que no hay oración, ¿no? Es una verbalización de cosas. Por eso hablar de la oración es muy, muy,
Y por eso hay cursos completos de oración, porque no es tan fácil, hay que aprender y en cada sesión se aprende algo nuevo y vamos madurando en ese proceso de encuentro, de diálogo, de comunión, de comunicación con Dios, de escucha de Dios y de dejar que Él actúe en nosotros, ¿no? Que Él cambie nuestro corazón. Ahora, ayuda mucho la palabra de Dios. Esta Sí, lección divina se llama, ¿no? sí, ¿Qué dice el texto? Luego, ¿qué me dice a mí? ¿Qué hago con lo que me dice? Pero para poder responder a esa pregunta es sí, cállate y sí, escucha. Ahora, escúchalo con todos los sentidos y con los sentidos internos, ese mismo texto que dice, que me dice y cómo respondo a lo que me dice. ¡Pum! Ahí es donde cabe la oración, así, silencio, ¿no? ¿Cómo se hace eso? sí, la lección divina pues ya es un método, ¿no? Que usaban mucho los monjes y también San Agustín. San Agustín también habla. Y entonces es primero leer el texto y quitarte de lo que tú has, porque son textos que a lo mejor las has oído muchas veces, ¿no? Entonces, centrarte, leerlo 2 o 3 veces, fijarte en los personajes, fijarte en los verbos que usa, fijarte en las reacciones de los personajes, lo que sea. Bueno, primero eso con lo que dices. ¿Qué dice el texto? Después, ¿qué me dice el texto a mí? ¿No? Ahí ese texto que ya lo has leído varias veces y ya te has empapado, ¿qué me dice a mí, a mi persona, a mi corazón, a mi vida? Ese texto, ¿no? Y ahí pues vas sacando conclusiones, vas sacando cosas y vas escuchando una frase, una palabra. El tercer paso es, ¿qué le digo yo al texto? Es decir, rezar tú al texto. Por ejemplo, si el texto habla de un milagro que hace Jesús, pues pedirle que hagas el milagro en fulanico, en algún enfermo que tú conoces. Es decir, hablar, rezar al Señor alguna cosa sobre ese tema que se está tratando en el texto. Y después contemplar. El cuarto, contemplar, quedarte, no pensar, no hablar, no eso, sino contemplar la escena que está representada en el texto, ¿no? Sentarte a los pies de Jesús en esa escena y contemplar, mirarle, mirarle la cara, mirarle sus gestos que está diciendo, que salen en ese texto, lo que sea, no sé, ¿no? Claro. Esos 4, Y eso de contemplar es como revivir, actualizar ese momento en tu propio corazón. claro, meterte tú en la escena. Mira, una vez, ahora que digo eso, me acuerdo yo, porque puedo hablar, ¿no? de cosas que me han pasado, ¿no? Claro, yo te lo agradezco. Esto es muy Una vez agustiniano, eso es vino, agustiniano, hay que decirlo, ¿eh? Los agustinos, los que seguimos la espiritualidad agustiniana, estamos también comprometidos a compartir nuestras experiencias espirituales porque eso nos enriquece a todos. claro, una Adelante. vez, una vez vino una chica y se quejaba de que todo el mundo la odiaba, que todo el mundo la criticaba, que todo el mundo, ¿no? Y estaba muy molesta con todos, como... Bien, entonces se me ocurre decirle, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos en una escena de la vida de Jesús, la escena de la pecadora, que le traen los fariseos allí a la pecadora, ¿no? Para ver lo que dice él, Jesús. Y entonces los otros estaban con una piedra en la mano, cada uno. Le digo, bueno, te vas a meter tú como si fueses esa pecadora, ¿no? Y vas a estar viendo a cada uno de ellos con una piedra en la mano que te critican, que te apedrean, que te esto, ¿no? Pero te vas a fijar más en Jesús, que te perdona, que te eso, y que les dice, el que tenga libre la conciencia de pecado, que tire la primera piedra. O sea, meterte en la escena, vivir la escena, pero tú allí, ¿no? ¡Qué hermosura! Sí. Pues así estuvimos en silencio 5 minutos, por lo menos.
Y le pregunté, bueno, ¿ahora qué estás viendo? Dice, he visto que todos han tirado la piedra y se han marchado. Dice, pero ahora la que tiene una piedra en la mano soy yo. Yo no me perdono. Yo me maltrato. Digo, pues vamos a rezar ahora para que tú te perdones a ti. Los demás te han perdonado por la acción de Jesús. Y Jesús también te perdona. Pero la que no te está perdonando eres tú. Y entonces estuvimos un ratico hasta que notó ella que soltó la piedra y se perdió. Por eso te digo que meterse en las escenas de la vida de Jesús es muy bueno y una manera muy bonita también de rezar, ¿no? De que tú estás allí en lo que sea, o con el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, por ejemplo, tienes el hermano menor, el hermano mayor y el padre. Pues tú alguna vez de tu vida has sido el hermano menor, que te has marchado de casa y no has hecho caso de nada. Pero otras veces habrás sido el hermano mayor, donde no te dan, estás trabajando en la casa de Dios, pero por interés, ¿no? O porque, no sé, porque no te castigue, porque lo que sea, ¿no? Por miedo al infierno, mucha gente Por miedo al infierno, ¿no? O otras veces tienes que hacer de padre donde tú perdonas al que se te ha ido de tu casa, ¿no? sí. Y que tú perdonas y tú acoges. ¿Qué decir? Meterse en la escena de evangélica es muy bueno, es una manera de orar también. Precioso, precioso. Mira, Claro. voy a contar aprovechando, aprovechando que somos agustinos y con el permiso de San Agustín, una vez yo me metí en la escena de la crucifixión. Había un tumulto enorme ahí, Cristo en la cruz. ¿Y sabes cómo me vi? Corriendo hacia la cruz y subiéndome, no sé cómo pude subirme a la cruz. Y le dije, ¿me consuelas? Y Cristo me guiñó el ojo y me dice, ¿así como estoy? Sí, así como estás, tienes todo el poder y la gloria. Qué Sí, fuerte momento, qué fuerte momento. Y por supuesto que me consoló. Me sentí ahí con Cristo en la cruz, sí, segura y asegurada en el amor eterno de Dios, porque yo sabía, por supuesto, por mi conocimiento bíblico, obvio que iba a resucitar, pero en ese momento en el que yo me metí a hacer la contemplación con base en la palabra de Dios, era el momento de la crucifixión y a la hora de hacer la contemplación, resulta que corría Cristo. Me subo a la cruz, le digo, ¿me consuelas? Yo pidiéndole consuelo al crucificado, pero con una fuerza interna de que sabía que, por supuesto, ese era el momento de máxima prueba de todo su poder, porque él entregaba la vida porque sabía que la podía recuperar, porque ese era el momento en el que abría la puerta del cielo para todos, con su misericordia, algo impresionante. Y todo esto, esta experiencia espiritual que me acompaña, es gracias a la formación agustiniana. De otro modo, sí, no me explico cómo podría yo haber llegado a un momento tan lindo. sí, sí. Otra cosa que he descubierto yo, que en esta oración que se hace así un poco más íntima con él, hay que estar un ratito bastante grande. Sí. Es decir, que normalmente todas esas cosas que estamos hablando no suceden en los primeros minutos, hay que estar más tiempo. Y Ah, entonces se va abriendo un panorama muy bonito entre él y tú, ¿no? claro, Entre él. todo el tiempo de la lección divina, desde que lees, piensas qué dice el texto, lo vuelves a leer, lo analizas, pero de cabo a rabo, palabra por palabra, personaje por personaje. Después, y eso ya te va entrando a tu corazón, ¿no? Ya no solo a la cabeza, sino a todo tu ser, va encarnando esa palabra. Después, ¿qué me dice a mí? Te conmueve tremendamente saber qué te dice. Después, Sí, sigues contemplando, después tú le dices algo a ese texto, después te callas, contemplas y algo pasa, algo pasa. Y digo, no siempre como tú lo adviertes, ¿no? Son experiencias que pueden pasar una, dos o tres veces en la vida muy fuertes, sí, pero
pero que es algo impresionante, bellísimo. Ahora, Padre, el deseo del que habla Agustín, dice, si tienes mucho trabajo y no tienes tiempo de hacer oración, de un momentito especial de oración, el deseo es oración. Sí, y yo he notado en muchos que no son religiosos, en los seglares, las mujeres que trabajan o los hombres trabajan en el mundo, ¿no? En su trabajo, en su familia, pues quieren imitarnos a nosotros, a los religiosos, ¿no? Pero no pueden hacerlo porque tú tienes, una madre tiene que ir a hacer la compra, tiene que hacer no sé qué, tiene que tener un enfermo y tiene que estar, o tiene niños pequeños, tiene que ir a la escuela, al colegio. Entonces tiene que descubrir cada uno su propia espiritualidad en el mundo, ¿no? Su propia manera de ser y de relacionarse con Dios. Y de que Dios de ver qué es lo que Dios le pide a esa persona, ¿no? Porque cada uno tenemos pues una misión, la vida. Y esa misión lleva consigo una espiritualidad propia de esa misión, ¿no? Nosotros, los religiosos, pues dividimos el día por la oración. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ir a la capilla, ¿no? A rezar. Al mediodía, pues rezamos también el oficio y a la tarde y a la noche. Pero una madre de familia no puede hacer eso. Una profesora no puede hacer eso. Entonces tiene que descubrir su propia espiritualidad, su propio modo de rezar. Y una de las maneras es el deseo. El deseo de estar siempre con Dios. Y puedes estar haciendo la comida, puedes estar haciendo la compra, puedes estar haciendo las habitaciones, puedes arreglar lo que sea, pero que tu deseo no se quite de tu corazón. Deseo de la vida eterna, y deseo de Dios, ¿no? Y deseo de la felicidad de estar con Él. Eso es lo que hace que la oración sea continua, sea constante, ¿no? Aunque no te acuerdes, ¿no? Pero, y por eso, sí. Ahora, otra cosa que te iba a decir, ¿cómo es que hay como una línea muy delgadita entre amar a Cristo, identificarte con Cristo, reconocerte parte del cuerpo místico de Cristo, mostrar el rostro de Cristo, reflejarlo, transparentarte para que Él aparezca e idolatrar a Cristo, que es bien diferente. Y cómo me gustaría que se entendiera y se explique esto. No se vale idolatrar a Cristo. Cristo no quiere ser un ídolo, es una persona real, es Dios con nosotros. Sí, sí. Sí, porque a veces sí pienso, por ejemplo, hay pequeños ejercicios, ¿no? Yo lo hice alguna vez. Dije, bueno, a ver, voy a ser muy cristiana, me quito la cruz, porque yo siempre usaba una cruz, pero bien grande que se notara, ¿no? Entonces, me quito la cruz y voy a ser verdadera cristiana, desesperada yo por, pues, mis impaciencias o enojos o amarguras o depresiones. Yo, a ver, ¿dónde está Cristo? Aquí lo tengo colgado, pero que se note en mi vida, en mi alegría, en mi paciencia, en lo que sea, ¿no? Me quité la cruz y empecé a forzarme a ser Cristo, o sea, Cristo en mí, conmigo. Otro día, me cansaba de que siempre me confesaba de los mismos pecados, siempre los mismos. Dije, no me voy a confesar en 3 meses. Me lo puse yo solita de disciplina. En 3 meses no voy a pararme en un confesionario hasta que no me corrija. No, porque no se vale confiarte en que, ay, bueno, al fin que me confieso dentro de una semana o dentro de 15 días. Entonces, como que hay ciertas estrategias que uno puede hacer para no idolatrar, para que sea una relación real, para no ritualizarlo todo en exceso, sino que sea una vivencia, una vida verdadera, llena de amor a Dios. Pero yo Sí. te la digo como que de manera intuitiva y primitiva fui corrigiéndome yo solita en esas cositas, ¿no? En esas... Sí,
Sí, pero no lo hice bien acompañada. En esa época yo no estaba ni siquiera bien orientada, ¿no? Fue como una Pues disciplina improvisada, pero claro, por eso es importante que te orienten, ¿no? Y que te digan eso sí, eso no. O yo, por ejemplo, no te admitiría alguna cosa de eso que has dicho. exacto, por eso tú explícalo, porque bueno, puede uno hacer sus intentos y por obra y gracia de Dios salió bien la cosa, ¿no? Yo amo a Cristo con todo mi corazón, pero yo lo que no quería era ni idolatrarlo, no quería aparentar ser cristiana, sino ser verdadera cristiana. Sí, Y quería pues ya tratar de superar mis mismos pecados de todos los días, en lugar de confiarme, aunque ahí está el confesionario y voy y me confieso, ¿no? sí. Pero tú edúcanos, por favor, di cómo debe ser ese proceso de dejar de idolatrar, de pensarlo como algo que es una tradición, digamos, la vida cristiana, a vivirlo de verdad, a tener a Cristo aquí de manera consciente, viva, feliz. Claro, eso hay que examinarse cada uno. Es muy bueno preguntarse cada uno qué tipo de cristianismo, la pregunta que les hizo Jesús a los discípulos. ¿Quién decís que soy yo? ¿No? Para ti, ¿quién soy yo? Eso es muy bueno que cada uno se lo pregunte, ¿no? Es lo que me dices tú. Bueno, es un ídolo que está inquieto y que está, yo le hago esto, le hago aquello, o es un personaje, es una persona que me ama, que se mueve, que se ha entregado su vida por mí, que me busca, que quiere que yo sea feliz. ¿Cómo? ¿Cuál es el Cristo que yo creo? ¿No? O que me he formado yo a mí mismo. Porque esa es otra. Nos vamos formando nosotros nuestra idea de Dios, ¿no? Nuestra idea de Cristo. Y tenemos que recurrir mucho a la palabra de Dios que has dicho antes para ver cuál es el Cristo verdadero. Sí, Ese Cristo ¿no? que camina por las sendas, va buscando a la gente, que se acerca a los pecadores, que come con los pecadores, ¿no? Ese es el Cristo que... Entonces, preguntarse cuál es el Cristo que yo creo. Para mí, Jesús, ¿quién es? ¿Qué es? ¿No? Esa es una pregunta muy buena, muy muy bueno. buena. Ese Cristo lo encontramos en el Evangelio y hay que leerlo. Claro, claro. Y hay que guiarse mucho por las palabras del Evangelio. Sobre todo hay tres capítulos de San Mateo, el 5, el 6 y el 7, que son el Sermón del Monte, ¿no? Esos son fundamentales. Son fundamentales para leerlos, rezarlos, orarlos y todo eso, ¿no? Las bienaventuranzas, Sí, sí. ¿no? Esos son fundamentales. Y después, como ya diciendo, si vosotros vivís esto, sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, todas esas cosas, ¿no? Y va diciendo después amar a los enemigos, todas esas cosas. Esos capítulos son fundamentales para meditarlos, orarlos, ¿eh? Es Hay Mateo, que es Mateo, ¿no? Mateo 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ajá, precioso, son fundamentales. Y luego también fundamental Juan 15, Juan 17, Corintios 12, Corintios 13. Fundamental. ¿Quieres conocer el cristianismo así? La pepita de oro dentro del cristianismo es Juan 5 al 7, Corintios 12, Corintios 13, Juan 15, Juan 17. El otro día en el oficio nos salía la carta a los Efesios, el primer capítulo primero, donde habla de la persona de Cristo, todas las gracias espirituales y que nos ha dado Dios a través de la persona de Cristo, ¿no? Nos ha hecho hijos de Él, desde antes de la creación del mundo ya nos ha hecho eh, para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Por su sangre nos ha perdonado los pecados.
Pues eso digo, y lo que decías tú, ¿no? Hay capítulos que son esenciales para conocer a Cristo y conocer lo que tú eres. Y está todo ahí, está todo ahí. Otra cosa que te quería comentar al decir que hay que orar la palabra de Dios, orarla, pero también hay que orar los sacramentos, ¿no? Principalmente el sacramento del bautismo. Normalmente lo que yo veo es que la gente bautiza a los niños y punto, se acabó. O nos bautizan a nosotros y ya está, se acabó. Y aquello se quedó allí. No, no, hay que orar el sacramento para sacar todo el jugo que tiene. Todo el jugo que tiene. Y sobre todo el sacramento del bautismo. Es decir, Orarlo. es decir, que los papás, en cuanto bauticen a su hijito, deberían reunirse a hacer oración, estar un ratito en oración o todos los días, recordar ese momento y seguir orando para que sea fecundo, para que sea muy evidente la presencia de Dios en ese bebito a lo largo de toda su vida. Claro, porque en el sacramento del bautismo hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la renuncia, las renuncias. A mí me gustan cuando hago un bautizo hacer las renuncias, ¿no? Que se hacen en la hora del bautismo, hacerlas largas, bien explicadas, ¿no? Se renuncia al egoísmo, se renuncia a la envidia, se renuncia a la tristeza, fíjate tú, Sí. se renuncia a creer que somos los mejores, todo eso. Y eso hay que orarlo para que verdaderamente lo vivamos. Primero nosotros, que también nos hemos bautizado, ¿no? Después, el crisma. En el crisma se nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Se nos mete en el misterio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Somos sacerdotes, todos. Vosotros también. Bautizados, sí. Todos los bautizados somos sacerdotes. Entonces, ejercer el sacerdocio que tenéis. ¿Y cómo lo ejercéis? Pues entregando al Señor vuestra vida de familia, de profesión, lo que sea. Ser puentes entre Dios y los demás. Ofrecer. Había un pastor protestante, Bonhoeffer, que decía, si cada uno de los cristianos entregase a Dios en lo que se mueve, que es su familia, sus trabajos, sus sufrimientos, sus alegrías, si cada uno de nosotros hiciésemos eso, bueno, santificaríamos el mundo. Claro, claro. Por eso, y eso es el ser sacerdote. Sacerdote es ser puente entre Dios y los demás. Sacerdote es ofrecer. Yo como ministerio de sacerdocio ofrezco el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero tú como sacerdote también ofreces tu vida, tus alegrías, tus tristezas, tus hijos, tu trabajo, todos los días. Y especialmente cuando vas a misa en el ofertorio, ¿no? Eso es sacerdote. Profeta, escuchar a Dios y hablar lo que has escuchado. Estamos hablando de la oración, ¿no? Escuchar a Dios en la oración, hacer silencio, escucharle, ¿no? Que te hable en tu corazón y después transmitir a los demás lo que has escuchado. Y rey, pues eso, que eres rey. El rey Jesús es en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que ha dominado el mal, ha dominado al demonio, ha dominado. Eso es ser rey, que reina. Pues tú también, ir con la cabeza bien alta por la vida, que tienes el poder de Jesús, no para vencer el mal en ti y en los demás, pero creer en eso. Por eso digo y después lo que es el agua, ¿no? La limpieza del agua, el Espíritu Santo que se te da en el bautismo. Pues fíjate si ahí hay cosas para orar, Claro. para que se desarrolle, ¿no? Para llenarse de confianza, saber que estamos protegidos porque estamos bautizados y que podemos hablar con Cristo porque somos parte de su cuerpo y su corazón es nuestro corazón.
Sí, llega. Después tiene otra cosa en cuanto al agua del bautismo. También pedir al Señor que el agua de tu bautismo, esa agua, regenere a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos, ¿no? Es decir, que vaya limpiando todas las generaciones anteriores, porque eso es otro punto. Muchas veces tú dices, estoy triste y no sé por qué es, o estoy, qué sé yo, no me siento bien. Pues es vete a saber de la herencia que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? De cosas que han pasado. Porque los genes nos transmiten no solamente la manera de ser, el color de los ojos, sino también todas esas cosas que han pasado. Entonces, el agua del bautismo, pedir al agua del bautismo que vaya y limpie las generaciones anteriores a nosotros, para que se purifique todo eso, ¿no? Me encanta, me llena de esperanza, Padre, todo esto que nos dice. Claro. Quería preguntarte sobre los jóvenes o jovencitas que al saber que Dios es Padre, ¿no? Bueno, Dios es trino, Padre, Creador, Espíritu Santo, Santificador y Cristo Salvador, pero no los identifican porque no tuvieron un buen papá o no tuvieron papá. Entonces, ¿cómo romper esa cuestión que es a nivel psicológico? ¿Cómo romperla y entonces que entren de corazón a corazón en relación con Dios a través de la persona de Jesucristo? Sí, ese es un problema muy grande. Yo he estado en la misión en Amazonas y tenía ese problema, ¿no? Hablarle a los niños en la catequesis de padre, cuando ellos la experiencia que tienen del padre terreno era muy pobre, ¿no? Pues era un hándicap, ¿no? Y entonces pedir al Señor que llene el vacío que ha dejado su padre terreno, ¿no? Pedirle que lo llene, que lo llene y porque influye mucho la presencia paterna, por eso influye mucho en los niños, ¿no? Y en todos nosotros. Y como Dios es Padre, pues lo que no hemos tenido del Padre natural, pues lo tiene que sustituir, tiene que rellenarlo Él y pedirle que lo llene. Lo mismo que la madre, ¿no? Yo conozco gente que perdió la madre de pequeñito y fue a la Virgen María y le pidió, madre, ahora tienes que ser tú mi madre, ¿no? Y lo mismo con Dios, que perdió al padre y tal, o no la ha perdido, pero total que no ha habido una sintonía muy grande de todo tipo, ¿no? Sí. Y claro. Claro, y yo agradezco porque en mi caso fue tan fácil entender que Dios era padre, porque dije, si Dios es como mi papá, ya la hice, ya la hice, porque Dios ha de ser maravilloso, si es como mi papá, si mi papito es tan bueno, tan amoroso, tan Pero todos no han tenido esa suerte, ¿no? todos, pero hay que confiar en que Dios es el padre de todos y que Ya, pero digo que todos no han tenido esa experiencia. sí, ¿no? Siempre Claro. me preguntaba cómo ayudarles a romper con ese prejuicio de pensar que Dios pues se parece a su papá cuando el papá no muestra verdaderamente el rostro de Dios. Y entonces por eso le temen o no lo quieren. Claro, porque la factura se le pasa a Dios de la factura que tienes tú con tu padre terreno. Uh-huh. Le pasas a Dios lo mismo, ¿no? Por eso hay que curar mucho esas heridas que no se tienen de pequeñitos o de grandes, ¿no? Hay que orar, enseñarles a orar, a poner en la mirada de Dios todas esas ausencias paternas, ¿no? Maternas.
Claro. Y eso es, Pues habría que decirle a los hombres que abandonan el hogar, que abandonan a la mujer y a los hijos, o tú vas a abandonar a esta mujer y a estos hijos, nada más, ya que no vas a estar con tus hijos, dime cómo vas a garantizar que ellos crean en Dios. Es que ya no es cuestión de que si les vas a dar de comer o no, si los vas a educar o no, si les vas a dar techo o no. La pregunta existencial más fuerte para esos hombres que abandonan es cómo vas a garantizar que tus hijos crean en Dios ya que tú no vas a estar con ellos, claro, ¿no? sí, Y eso los debe confrontar tremendamente porque ya que no van a estar ellos con los hijos, que contesten cómo van a garantizar que esos hijos van a crecer felices confiando en que Dios los ama. sí, Qué fuerte. sí, sí, no, eso es así. Muy bien. Bueno, pues a ver, padre, entonces yo te agradezco mucho, este tema no se agota, dan ganas de llorar y de reír al mismo tiempo, de alegría por la gracia de poder conversar contigo este tema y como ese sentirse conmovido tremendamente con deseos de orar más y más, de aprender a orar, de humillarnos ante Dios, de tener un corazón contrito para seguir recibiendo de Él la gracia para vivir cada día con esperanza, con fe, esperanza y amor. Y seguir diciendo todos al unísono, ven Jesús, ven Señor Jesús, que ya venga Jesús, que se note en nuestra vida temporal, en el día a día su presencia. Muy bien, muy bien. Pues ha sido una alegría, ¿no? Gracias, Padre, muchísimas gracias. ¿Algo final que nos quieras decir? No, qué sé yo, que, ¿qué te iba a decir? Pues que el Señor nos conoce muy bien, que decir con confianza. Y yo repito muchas veces que cuando tienes conciencia de que has pecado, de que has faltado, de que has tenido ira, a no ser que sea un pecado grande, gordo, pero no huir de la comunión, que es cuando más necesitas, ni huir de la oración, es cuando más necesitas, porque esas cosas como que ponen una costra entre nosotros, ¿no? Nos aíslan. El sentimiento de culpa nos aísla. Y entonces ya no vamos con la misma confianza al Señor. Y es justamente lo contrario lo que tenemos que hacer. Por eso he dicho antes, pide al Señor que venga a tu debilidad, a tu pecado, que te ame en tu pecado, porque lo que le gusta a Él es tu pecado, no tus virtudes, porque tus virtudes son dones de Él y eso no le llama la atención, porque Él te los ha dado. Lo que sí es tuyo es tu pecado, ¿no? Eso es lo que tienes que dar. Y Y él los, hacemos sí, él, solemos hacer al revés, ¿no? Que quisiéramos ir delante de Dios muy, muy santos, muy buenos, ¿no? Y no. y ahí está donde tú me haces esta corrección cuando yo te digo que hace tiempo que yo dije, a ver, me quito la cruz y voy a ser verdaderamente cristiana. No me confieso hasta que no me corrija del pecado que siempre cometo. Y tú dices, no, al contrario, es cuando más tienes que ir en busca de la gracia de Dios, porque además uno no se conoce Claro, la gracia. claro, O sea, de buenos claro, propósitos no se hace uno bueno, sino que es solo obra y gracia de Dios porque somos vil barro. claro. Por eso te decía yo que si yo te hubiera estado en ese momento contigo, no te hubiera dicho eso. Te Y, hubiera dicho que no. claro, y me hubiera corregido más pronto si me hubieras educado más pronto, Padre querido, en estas cuestiones de fe. Y estoy feliz de contar con tu amistad y tu cariño y estar unidos. Muy Muchísimas bien. gracias. Te voy a contar una cosa que me pasó ahí en la misión, en el Amazonas. Los domingos iba después de la misa del pueblo que teníamos, me metía a la selva y ahí había 7 u 8 casas, 7 u 8 familias. Y estaba conversando con ella, con esas personas. Y me acompañaba también una religiosa, Agustina. Y un día me dijeron, ¿por qué no vienes y nos celebras también la misa aquí? Y digo, bueno, pues venga, hacer
una capillita y venimos y quedamos aquí. Bueno, o sea, el domingo siguiente llegamos allí y ya habían hecho una maloca. Maloca es una tienda de indios, ¿no? Una casa de indios, de paja, todo de paja. Y adornada con banderitas y con todo eso, muy bien, ¿no? Y entonces llegó allí y le digo, venga, vamos a entrar. Dice, no, 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 ahí entran los buenos. Digo, ¿cómo que los buenos? Ahí entran los malos, ahí entramos todos. Ya se animaron entrando todos, y entraron después los perros, las gallinas, todas. Pero, pero esa idea, ¿no? De que entran solo los buenos, Qué ¿no? mal. Es ¿No? un error terrible. Claro, claro. Claro, ¿No? claro. El mismo Jesús dice, he venido a buscar a los pecadores, no a los buenos, ¿no? Y publicanos y prostitutas llevan la delantera porque sintieron hambre de Dios, porque se humillaron ante Él, porque lo recibieron con gratitud, como el perrito de la calle, que siempre queda muy agradecido con la familia que lo recibe. Así Sí. nosotros, los que hemos pecado mucho, estamos enamorados de Dios porque nos supimos bienvenidos a su amor misericordioso. Por eso dice el que ha sido perdonado mucho ama mucho. El que tiene conciencia de que ese es otro tema, y ese podría ser otro día. Al no tener conciencia de que somos perdonados, no tenemos conciencia de que somos amados, ¿no? Y por eso es... Bueno, oye, que tengo que ir a... Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos y continuaremos en otras conversaciones para seguir compartiendo con el público de Tierra de Miel, Eretz de Bash, con el padre Javier Hernández Pastor, Agustino Recoleto. Muchísimas gracias, Fray. Un abrazo Vale, un fuerte. beso. Bye. Vale, Hasta luego a todos ustedes. Pásenla bien haciendo el bien y mucha oración. Hasta la próxima. muy bien.